La verdad. Buenas noches a todos. Hoy vamos a dar inicio nuevamente a este estudio de Romanos. Vamos a ver un versículo solamente hoy porque ya entramos en la parte final del título que decía definición de justificación, que como sabemos iba del 21 al 28, entonces vamos a ver el versículo 28 para ya entrar en el otro subtítulo que es la justificación como remedio universal. Entonces ya entrarían otra vez dos versículos, el 29 y el 30. Pero por hoy vamos a dar el 28. Dice así el versículo 28. Y aquí como empieza nos damos cuenta de que es la conclusión de este bloque de definición de justificación. Dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso dice el versículo 28 de Romanos 3 en la Reina Valera 1960. Como dice en la TLA, Dios nos acepta porque confiamos en Jesucristo y no por obedecer la ley de Moisés. Como dice en la PDT, por eso decimos que uno es aprobado por la fe y no por cumplir la ley. En la Nueva Traducción Viviente dice: así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Esa es la conclusión. ¿De qué? De lo que define la justificación. Es por medio de la fe y no por obedecer la ley. Pero entonces, a través de los versículos, vimos el desenlace de este subtítulo para que nos quede claro cómo es que somos justificados ante Dios, cómo se define la justificación y la manera en que aplica sobre nuestras vidas. Las palabras claves: concluimos. El código es 3049 del griego logizomai y habla de hacer un inventario, es decir, hacer una estimación, concluir, contar, despreciar, valorar, imputar, presentar, tomar en cuenta, calcular, suponer, pensar. Y luego dice de logos, que tiene un código 3056 y habla de raciocinio, palabra, explicación, razonar, pensar, considerar, calcular. Y también habla de acerca del resultado de razonar, llegar a una conclusión, juzgar, suponer, defender. Y tiene unos versículos: Romanos 3:28, 2 Corintios 11:5, 2 Corintios 12:6, Filipenses 3:13 y 1 Pedro 5:12. Entonces mire que dice concluimos y al final pues nos queda más claro llegar a una conclusión. Entonces a esa conclusión se llegó. ¿Cuál? La leímos ahora, que no somos aprobados por la ley sino por la fe, que no es por cumplir la ley sino por la fe. Otra palabra clave: hombre. El código es 444 del griego antropos y dice el significado: con rostro de hombre, es decir, un ser humano, cierto hombre, un individuo del género humano, una persona. En Romanos 3:28 el hombre es justificado por fe, significa cualquier persona que tiene fe, respectivamente de quien es, y habla de ver también 1 Corintios 11:28. Entonces ya sabemos, hombre, de qué se trata: cualquier persona, cualquier ser humano. Tercera palabra clave: es justificado. El código es 1344 del griego dikaio y habla de rendir, es decir, mostrar o considerar como justo o inocente, justificar, ser justificado. Romanos 3, versículos 20, 24 y 28, Gálatas 2:16, Gálatas 3:11, Santiago 2, versículos 21 y del 24 al 25. Cuando dice es justificado, es la manera en que se justifica o en que es declarado justo o inocente. Otra palabra clave: fe. Código 4102 del griego pistis y nos habla de confianza en Cristo para salvación, de la fe en la muerte de Cristo, fe como la base de la justificación ante Dios
la fe que salva, el creer en el sacrificio de Jesucristo y por qué lo hizo. Romanos 3, versículos 22, del 25 al 28 y del 30 al 31. Primera de Corintios 15, versículos 14 al 17. Y la última palabra clave, obras, el código es 2041, del griego ergo, y habla de acto, obra, acción, hacer, hecho, obras juzgadas por la ley moral. Estas son las palabras claves. Un comentario, solamente vi necesario colocar un comentario en este caso, en este versículo. La Biblia del Diario Vivir dice: ¿por qué Dios nos salva solo por fe? Primero, la fe elimina el orgullo del esfuerzo humano, porque la fe no es algo que hacemos. Segundo, la fe exalta lo que Dios ha hecho, no lo que la gente hace. Tercero, la fe reconoce que no podemos cumplir con la ley ni medir las normas de Dios y que necesitamos ayuda. Cuarto, la fe se basa en nuestra relación con Dios, no en lo que hagamos por Dios. Me pareció buenísimo este comentario, por eso lo puse. Mejor dicho, solo por fe, ahí no entra nada más. Y eso nos lleva a nosotros a depender de Dios, a necesitar siempre su ayuda. Esa es una realidad de la fe. Esa es la verdad, yo le digo porque yo lo vivo a diario, vivo necesitado de la ayuda de Dios. Nosotros somos muy limitados. Según las palabras claves, concluimos, habla de razonar, pensar, considerar, calcular, juzgar, suponer, defender, llegar a una conclusión. Hombre, habla de ser humano, una persona. Es justificado, habla de mostrar o considerar como justo o inocente. Fe, habla de confianza en Cristo para salvación como la base de la justificación ante Dios. Obras, habla de acto, acción, hecho, obras juzgadas por la ley moral. Entonces, según las palabras claves, ¿cómo quedaría el versículo 28 de Romanos 3? A ver, lo vuelvo a leer. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, ¿cómo quedaría según las palabras claves? Después de razonar, pensar, considerar, calcular, juzgar, suponer y defender, en definitiva, llegamos a la conclusión final de que el ser humano o las personas son mostradas o consideradas como justas o inocentes ante Dios por confiar en Cristo para salvación, como la base de la justificación ante Él y no por actos, acciones, hechos o las obras juzgadas por la ley moral o la ley de Moisés. Creo que es clarísimo según las palabras claves y lo que nos justifica como Dios lo manda, como Dios lo aprueba. Mi opinión, como yo les decía, cuando yo hago un aporte basado en todo lo que se ha visto, no en mi propia opinión, sino con todas las herramientas que Dios nos da. Entonces yo coloco ahí, se trata de que después de haber estudiado estos 8 versículos, que ya sabemos cuáles, del 21 al 28, la definición de justificación, después de haber estudiado estos 8 versículos de Romanos 3, del 21 al 28, sobre la justificación por la fe en Cristo y definiendo lo que es justificación, empezando por ese gran pero ahora. Se logra concluir o finiquitar analizando que somos los hombres aceptados, aprobados o declarados justos por tener fe en lo que hizo Cristo para salvarnos y no por obras u obedecer o cumplir la ley de Moisés. Esta es lo que Dios me permite colocar basado en todo lo que hemos estudiado, en todo lo investigado, en todo lo que nos lleva a esta conclusión definitiva. O como dice acá, en definitiva llegamos a la conclusión final, ya no hay nada más que concluir ni que agregar porque solamente la conclusión sería justificados por fe.
definitivamente. Los versículos finales, Romanos 3, del 20 al 22 y el versículo 26. Romanos 4:5, Romanos 5:1, Romanos 8:3, Juan 3 del 14 al 18, Juan 5:24, Hechos 13 del 38 al 39, Primera de Corintios 6:11, Gálatas 2:16, Gálatas 3 versículos 8 del 11 al 14, versículo 24, Filipenses 3:9 y Tito 3:7. Entonces aquí damos por finalizado el versículo 28. Ya para la próxima enseñanza sería el segundo título, que dice la justificación como remedio universal. Y en esto manejamos nada más 2 versículos, que son el 29 y el 30. O sea que para dentro de 8 días empezaríamos 29 y 30. Aquí finalizamos este versículo 28. Gracias por la atención, Dios les bendiga.